En este video vamos a hablar nada más de los números naturales y en particular del tema de divisibilidad. Es decir, cuando sí se puede dividir un número natural entre otro. Vamos a empezar a hablar de divisibilidad. Decimos, por ejemplo, que 3 divide a 18 porque hay otro número natural, que es el 6, que al multiplicarlo por 3 me da 18. Es decir, 18 entre 3 es igual a 6. En cambio, 3 no divide a 22 porque 22 no se puede escribir como 3 por algo, donde ese algo sea un número natural. La única manera de escribir 3 por algo igual a 22 es que ese algo sea justamente 22 tercios. 3 por 22 tercios me da 22. Pero 22 tercios no es un número natural, sino que es un número fraccionario. Así que cuando hablemos de divisibilidad, estaremos pensando en que el otro número que estamos buscando es un número natural. Recordamos que la definición de número primo, vamos a decir que un número mayor que 1, esto es muy importante, el número 1 no es primo. Un número mayor que 1 es un número primo si solamente es divisible entre 1 y entre él mismo. Por ejemplo, 2, el 3, el 5, el 7, el 9 no, pues que es 3 por 3, el 11, el 13, etc. Si tenemos un número primo de cuadritos, la única manera de acomodarlos en un arreglo rectangular es en una sola fila. 2 cuadritos, o un rectángulo de 3 cuadritos, o un rectángulo de 5 cuadritos. En cambio, voy a decir que un número mayor que 1 no es primo, es decir, es compuesto, si ese número sí tiene otros divisores. Por ejemplo, el 4 se puede dividir entre 2, 2 por 2 es 4. El 6 se puede dividir entre 2 y también entre 3. El 9 se puede dividir entre 3. Y si vemos esta interpretación geométrica, si tenemos 4 cuadritos, los podemos colocar además de en una fila, también podemos colocarlos en 2 filas de 2. O 6 cuadritos los podemos colocar en 2 filas de 3 o en 3 filas de 2. Y así el 9 lo podemos colocar como 3 filas de 3. Es decir, los números compuestos se pueden acomodar en rectángulos que tengan más de un piso, más de un renglón. Algo interesante sobre los primos es lo siguiente. Se llaman primos de Mersenne los números de la forma 2 a la n menos 1. Por ejemplo, 2 al cuadrado menos 1 es 2 por 2 son 4, menos 1 es 3, que es primo. 2 a la quinta menos 1 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, menos 1, 2, 4, 8, 16, 32 menos 1 es 31. 31 es un primo de Mersenne. Y así. No se sabe, por ejemplo, si el número de primos de Mersenne es finito o infinito. El 7 de enero se encontró el primo de Mersenne número 49, que es un número de este tamaño, fíjense, 2 a la 74 millones y pico, menos 1, que es un numerazo que tiene más de 2 millones de cifras. El saber que actualmente el poder encontrar primos tan grandes
Tiene aplicaciones, por ejemplo, en el sistema bancario, en los mensajes cifrados. Cuando una persona entra en un cajero automático y pone su nombre y pone su clave y su NIP, esa clave viaja de manera encriptada al banco y de regreso, y el banco le da acceso a la cuenta bancaria, pero nadie que esté colgado del alambre puede saber cuáles son los números que caminaron por ahí. ¿Por qué? Pues porque están encriptados. Y la manera de encriptar es utilizar primos muy, muy grandes que son difíciles de La manera de encriptar es utilizar números muy grandes cuyos factores primos son muy grandes, de manera que sea difícil poder factorizar en un tiempo corto. Eratóstenes fue un pensador griego del siglo II antes de Cristo, y se le conoce por dos razones. Uno es el diseño de la criba de Eratóstenes, que vamos a ver que es un mecanismo para poder encontrar listas de primos. La otra razón por la que se conoce es porque fue capaz de encontrar el tamaño de la Tierra. Simplemente lo que hizo fue fijarse en la sombra del Sol, en la sombra que formaba un poste vertical, en el momento en que en otro lugar de la Tierra La otra gran aportación de Eratóstenes fue, utilizando la sombra del Sol, poder calcular el diámetro de la Tierra. Entonces, ya los griegos en el siglo II antes de Cristo sabían que la Tierra era esférica. Después, por alguna razón, se perdió ese conocimiento en la Edad Media, pero siempre hubo gente culta que supo que la Tierra era esférica. Bueno, regresando a la criba de Eratóstenes. Es un método para poder encontrar primos. Lo que hacemos es, bueno, en primer lugar dejamos fuera al 1 porque ya decidimos que el 1 no es un número primo. Y ahora el siguiente número, que es el 2, este es un número primo. Y ahora vamos a ir tachando de 2 en 2 todos los números. Aquí se la criba hasta 100, pero se puede hacer tan grande como queramos. Entonces, si voy tachando los múltiplos del 2, tacho el 4, el 6, el 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y así le sigo hasta llegar a 100. Una vez tachados estos números, el primer número que no esté tachado es un número primo. Y ahora voy a tachar a partir de él, de 3 en 3, todos los números. Hay algunos que ya están tachados y otros que todavía no. Por ejemplo, 3 por 2 son 6, que ya está tachado porque es 2 por 3. El 9 lo tacho, el 12 ya estaba tachado, 15, 18, 21,
24, 27, 30. Y así le sigo, 87, 90, 93, 96 y 99. Entonces ya tengo tachados todos los números que son divisibles entre 2 y divisibles entre 3. Si me fijo en cuál es el siguiente número que no está tachado, es el 5, y entonces el 5 es un número primo. Y ahora voy a tachar a todos los múltiplos de 5. Esos son muy fáciles. 5, algunos ya están tachados. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 80, 85, 90 y 95, 100. Y ahora nuevamente el primer número que no está tachado es un número primo, el 7. Y voy a tachar de 7 en 7. 7, 14, 21, 28, 35, 91, 98 y acabé. El siguiente número que no está tachado es el 11, que entonces el 11 es primo. Fíjense una cosa, 11 por 11 es 121, que ya es mayor que 100. Y todos los múltiplos de 11 que son producto de 11 por un número menor que él ya están tachados. El 22 es múltiplo de 2, el 33 es múltiplo de 3, el 44 es múltiplo de 2, el 55 es múltiplo de 5, etc. El 66 es múltiplo de 2 y de 3. Así que ya no hay ningún múltiplo de 11 en esta tabla que no esté tachado, porque el siguiente que tendríamos que tachar es el 121. De la misma manera, todos los múltiplos de 13, que también es primo, puesto que no está tachado, ya están tachados, porque 13 por 13 son 169, que es mayor que 100, y todos los múltiplos de 13, que son 13 multiplicados por un número menor que él, ya están tachados. Así que lo que sucede es que todos los números que no están tachados en este momento automáticamente son primos. Entonces vamos a marcarlos. El 13 ya está, el 17, el 19, el 23, el 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Entonces todos los que quedaron marcados son números primos, los que no están marcados son números compuestos, y el 1 es un caso especial que no es ni primo ni compuesto. Esta lista se puede hacer a 10,000, a 100,000, a 1,000,000, a 1,000 millones, a lo que ustedes quieran, y poner a una computadora a tachar números y al final que me liste los números que no quedaron tachados. Vamos a dejar aquí este video y en el siguiente video vamos a empezar a hablar acerca de los múltiplos y divisores, en particular para hablar del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo.